Estamos leyendo Las moradas de Santa Teresa de Jesús, obra de dominio público. Hoy comenzamos con las cuartas moradas. Podéis encontrar las anteriores partes de este libro en la caja de descripción. Comenzamos. Moradas cuartas, capítulo primero. Para comenzar a hablar de las cuartas moradas, viene menester lo que he hecho, que es encomendarme a el Espíritu Santo y suplicarle de aquí adelante hable por mí para decir algo de las que quedan, de manera que lo entendáis, porque comienzan a ser cosas sobrenaturales, y es dificultosísimo de dar a entender si su majestad no lo hace como en otra parte que se escribió, hasta donde yo había entendido, 14 años ha, poco más o menos. Aunque un poco más luz me parece, tengo de estas mercedes que el Señor hace a algunas almas, es diferente el saberlas decir. Hágalo su majestad, si se ha de seguir algún provecho, y si no, no. Como ya estas moradas se llegan más a donde está el rey, es grande su hermosura, y hay cosas tan delicadas que ver y que entender que el entendimiento no es capaz para poder dar traza, cómo se diga siquiera algo que venga tan al justo que no quede bien oscuro para los que no tienen experiencia, que quien la tiene muy bien lo entenderá, en especial si es mucha. Parecerá que para llegar a estas moradas se ha de haber vivido en las otras mucho tiempo, y aunque lo ordinario es que se ha de haber estado en la que acabamos de decir, no es regla cierta, como ya habréis oído muchas veces, porque da el Señor cuando quiere y como quiere y a quien quiere, como bienes suyos, que no hace agravio a nadie. En estas moradas pocas veces entran las cosas ponzoñosas, y si entran no hacen daño, antes dejan con ganancia, y tengo por muy mejor cuando entran y dan guerra en ese estado de oración, porque podría el demonio engañar, a vueltas de los gustos que da Dios, si no hubiese tentaciones, y hacer mucho más daño que cuando las hay, y no ganar tanto el alma, por lo menos apartando todas las cosas que la han de hacer merecer, y dejarla en un embebecimiento ordinario. Que cuando lo es en un ser, no le tengo por seguro, ni me parece posible estar en un ser el Espíritu del Señor en este destierro, pues hablando de lo que dije que diría aquí, de la diferencia que hay entre contentos en la oración o gustos, los contentos, me parece a mí, se pueden llamar los que nosotros adquirimos con nuestra meditación y peticiones a nuestro Señor, que procede de nuestro natural, aunque, en fin, ayuda para ellos Dios, que hase de entender en cuanto dijere que no podemos nada sin Él, mas nacen de la misma obra virtuosa que hacemos, y parece a nuestro trabajo lo hemos ganado, y con razón nos da contento habernos empleado en cosas semejantes. Mas si lo consideramos, los mismos contentos ternemos en muchas cosas que nos pueden suceder en la tierra. Así, en una gran hacienda que de presto se provee a alguno, como de ver una persona que mucho amamos de presto, como de haber acertado en un negocio importante, y cosa grande de todos dicen bien, como si a alguna le han dicho que es muerto su marido o hermano o hijo y le ve venir vivo. Yo he visto derramar lágrimas de un gran contento, y aún me ha acaecido alguna vez. Paréceme a mí que así como estos contentos no son naturales, así en los que nos dan las cosas de Dios, sino que son de linaje más noble, aunque estos otros no eran tampoco malos, en fin, comienzan de nuestro natural mismo y acaban en Dios. Los gustos comienzan de Dios, y siéntelos el natural, y goza tanto de ellos como gozan los que tengo dichos y mucho más. Oh Jesús, y qué deseo tengo de saber declararme en esto, porque entiendo a mi parecer muy conocida diferencia, y no alcanza mi saber a darme a entender. Hágalo el Señor. Ahora me acuerdo en un verso que decimos a prima al fin del postrer salmo, que al cabo del verso dice «Cum dilatasti cor meum». A quien tuviese mucha experiencia, esto le basta para ver la diferencia que hay de lo uno a lo otro, a quien no es menester más. Los contentos que están dichos no ensanchan el corazón, antes lo más ordinariamente parece aprietan un poco, aunque con contento todo de ver que se hace por Dios. Mas vienen unas lágrimas congojosas que en alguna manera parece les mueve la pasión. Yo sé poco de estas pasiones del alma, que quizá me diera a entender, y lo que procede de la sensualidad y de nuestro natural porque soy muy torpe, que yo me supiera declarar como he pasado por ello lo entendiera. Gran cosa es el saber y las letras para todo. Lo que tengo de experiencia de este estado, digo de estos regalos y contentos en la meditación, es que si comenzaba a llorar por la pasión, no sabía acabar hasta que se me quebraba la cabeza. Si por mis pecados, lo mismo. Harta merced me hacía nuestro Señor, que no quiero yo ahora examinar
cuál es mejor lo uno o lo otro, sino la diferencia que hay de lo uno a lo otro querría saber decir. Para estas cosas algunas veces van estas lágrimas y estos deseos ayudados del natural y como está a la disposición. Mas, en fin, como he dicho, vienen a parar en Dios, aunque sea esto. Y es de tener en mucho si hay humildad para entender que no son mejores por eso, porque no se puede entender si son todos efectos del amor, y cuando sea, es dado de Dios. Por la mayor parte tienen estas devociones las almas de las moradas pasadas, porque van casi continuo con obra de entendimiento empleadas en discurrir con el entendimiento y en meditación. Y van bien, porque no se les ha dado más, aunque acertarían en ocuparse un rato en hacer actos y en alabanzas de Dios, y holgarse de su bondad, y que sea el que es, y en desear su honra y gloria, esto como pudiere, porque despierta mucho la voluntad, y estén con gran aviso, cuando el Señor les diere esto otro, no lo dejar por acabar la meditación que se tiene de costumbre. Porque me he alargado mucho en decir esto en otras partes, no lo diré aquí. Solo quiero que estéis advertidas, que para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho, y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantaré mucho, porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios y procurar en cuanto pudiéramos no le ofender, y rogarle que vaya siempre adelante la honra y la gloria de su Hijo y el aumento de la Iglesia católica. Estas son las señales del amor, y no penséis que está la cosa en no pensar otra cosa y que si os divertís un poco va todo perdido. Yo he andado en esto de esta varaunda del pensamiento bien apretada algunas veces, y habrá poco más de 4 años que vine a entender por experiencia que el pensamiento o imaginación, porque mejor se entienda, no es el entendimiento. Y pregúntelo a un letrado, y díjome que era así, que no fue para mí poco contento, porque como el entendimiento es una de las potencias del alma, hacíaseme recia cosa estar tan tortolito a veces, y lo ordinario vuela el pensamiento de presto, que solo Dios puede atarle, cuando nos ata así, de manera que parece que estamos en alguna manera desatados de este cuerpo. Yo veía, a mi parecer, las potencias del alma empleadas en Dios y estar recogidas con Él, y por otra parte el pensamiento alborotado traíame tonta. Oh Señor, tomad en cuenta lo mucho que pasamos en este camino por falta de saber. Y es el mal que como no pensamos que hay que saber más que pensar en vos, aún no sabemos preguntar a los que saben, ni entendemos que hay que preguntar. Y pásanse terribles trabajos porque no nos entendemos, y lo que no es malo sino bueno, pensamos que es mucha culpa. De aquí proceden las aflicciones de mucha gente que trata de oración, y el quejarse de trabajos interiores, a lo menos mucha parte en gente que no tiene letras, y vienen las melancolías y a perder la salud, y aún a dejarlo del todo, porque no consideran que hay un mundo interior acá dentro. Y así, como no podemos tener el movimiento del cielo, sino que anda apriesa con toda velocidad, tampoco podemos tener nuestro pensamiento. Y luego metemos todas las potencias del alma con él, y nos parece que estamos perdidas, y gastado mal el tiempo que estamos delante de Dios, y estás el alma por ventura toda junta con él en las moradas muy cercanas, y el pensamiento en el arrabal del castillo, padeciendo con 1000 bestias fieras y ponzoñosas, y mereciendo con este padecer. Y así ni nos ha de turbar ni lo menos de dejar, que es lo que pretende el demonio, y por la mayor parte todas las inquietudes y trabajos vienen de este no nos entender. Escribiendo esto, estoy considerando lo que pasa en mi cabeza del gran ruido de ella, que dije al principio, por donde se me hizo casi imposible poder hacer lo que me mandaban de escribir. No parece sino que están en ella muchos ríos caudalosos, y por otra parte que estas aguas se despeñan, muchos pajarillos y silbos, y no en los oídos, sino en lo superior de la cabeza, a donde dicen que está lo superior del alma. Yo estuve en esto harto tiempo, por parecer que el movimiento más grande del espíritu hacia arriba subía con velocidad. Plega a Dios que se me acuerde en las moradas por delante decir la causa de esto, que aquí no viene bien, y no será mucho que haya querido el Señor darme este mal de cabeza para entenderlo mejor, porque con toda esta varaunda de ella no me estorba a la oración ni a lo que estoy diciendo, sino que el alma se está muy entera en su quietud y amor, y deseos y claro conocimiento, pues si en lo superior de la cabeza está lo superior del alma, ¿cómo no la turba? Eso no lo sé yo, mas sé que es verdad lo que digo. Pena da cuando no es la oración con suspensión, que entonces hasta que se pasa no se siente ningún mal, mas harto mal fuera si por este impedimento lo dejara yo todo. Y así no es bien que por los pensamientos nos turbemos, ni se nos dé nada, que si los pone el demonio cesarán con esto,
y si es, como lo es, de la miseria que nos quedó del pecado de Adán con otras muchas, tengamos paciencia y sufrámoslo por amor de Dios, pues estamos también sujetas a comer y a dormir, sin poderlo excusar, que es harto trabajo. Conozcamos nuestra miseria y deseemos ir a donde nadie nos menosprecia. Que algunas veces me acuerdo haber oído esto que dice la esposa en los cantares, y verdaderamente que no hallo en toda la vida cosa a donde con más razón se pueda decir, porque todos los menosprecios y trabajos que puede haber en la vida no me parece que llegan a estas batallas interiores. Cualquier desasosiego y guerra se puede sufrir con hallar paz a donde vivimos. Como ya he dicho, mas que queremos venir a descansar de 1000 trabajos que hay en el mundo, y que quiera el Señor aparejarnos el descanso, y que en nosotras mismas esté el estorbo, no puede dejar de ser muy penoso y casi insufridero. Por eso, llévanos, Señor, a donde no nos menosprecien estas miserias, que parecen algunas veces que están haciendo burla del alma. Aun en esta vida la libra el Señor de esto, cuando ha llegado a la postrera morada, como diremos si Dios fuere servido. Y no darán a todos tanta pena estas miserias ni las acometerán, como a mí me hicieron muchos años por ser ruin, que parece que yo misma me quería vengar de mí. Y como cosa tan penosa para mí, pienso que quizás será para vosotras así, y no hago sino decirlo de un cabo y en otro, para si acertase alguna vez a daros a entender cómo es cosa forzosa y no os traiga inquietas y afligidas, sino que dejemos andar esta taravilla de molino y molamos nuestra harina, no dejando de obrar la voluntad y el entendimiento. Hay más y menos en este estorbo, conforme a la salud y a los tiempos. Padezca la pobre alma, aunque no tenga en esto culpa, que otras haremos, por donde es razón que tengamos paciencia. Y porque no basta lo que leemos y nos aconsejan, que es que no hagamos caso de estos pensamientos, para las que poco sabemos no me parece tiempo perdido todo lo que gasto en declararlo más y consolaros en este caso. Mas hasta que el Señor nos quiera dar luz, poco aprovecha. Mas es menester, y quiere su majestad, que tomemos medios y nos entendamos, y lo que hace la flaca imaginación y el natural y demonio, no pongamos la culpa a el alma. Capítulo 2. Válgame Dios en lo que me he metido. Ya tenía olvidado lo que trataba, porque los negocios y salud me hacen dejarlo al mejor tiempo, y como tengo poca memoria, irá todo desconcertado, por no poder tornarlo a leer. Y aun quizás es todo desconcierto, cuanto digo, al menos es lo que siento. Paréceme que da dicho de los consuelos espirituales como algunas veces van envueltos con nuestras pasiones. Traen consigo unos alborotos de sollozos, y a una persona se ha oído que se les aprieta el pecho, y aún vienen a movimientos exteriores, que no se pueden ir a la mano, y es la fuerza de manera que les hace salir sangre de narices y cosas así penosas. De esto no sé decir nada, porque no he pasado por ello, mas debe quedar consuelo, porque como digo, todo va a parar en desear contentar a Dios y gozar de su majestad. Los que yo llamo gusto de Dios, que en otra parte lo he nombrado oración de quietud, es muy de otra manera. Como entenderéis las que lo habéis probado por la misericordia de Dios. Hagamos cuenta, para entenderlo mejor, que vemos 2 fuentes con 2 pilas que se hinchen de agua, que no me hallo cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que esto de agua, y es como sé poco y el ingenio no ayuda, y soy tan amiga de este elemento, que le he mirado con más advertencia que otras cosas, que en todas las que crió tan gran Dios, tan sabio, debe haber hartos secretos, de que nos podamos aprovechar, y así lo hacen los que lo entienden, aunque creo que en cada cosita que Dios crió hay más de lo que se entiende, aunque sea una hormiguita. Estos 2 pilones se hinchen de agua de diferentes maneras. El uno viene de más lejos por muchos arcaduces y artificio, el otro está hecho en el mismo nacimiento del agua, y vase hinchendo sin ningún ruido, y si es el manantial caudaloso, como este que hablamos, después de henchido este pilón, procede un gran arroyo, ni es menester artificio, ni se acaba el edificio de los arcaduces, sino siempre está procediendo agua de allí. Es la diferencia que la que viene por arcaduces es a mi parecer los contentos que tengo dicho que se sacan con la meditación, porque traemos con los pensamientos, ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el entendimiento, y como viene en fin, con nuestras diligencias, hace ruido cuando ha de haber algún hinchamiento de provechos que hace en el alma, como queda dicho. Esta otra fuente viene el agua de su mismo nacimiento, que es Dios, y así como su majestad quiere, cuando es servido hacer alguna merced sobrenatural, produce con grandísima paz y quietud y suavidad, de lo que muy interior de nosotros mismos, yo no sé hacia dónde ni cómo,
ni aquel contento y deleite se siente como los de acá en el corazón. Digo en su principio, que después todo lo hinche. Vase revertiendo este agua por todas las moradas y potencias, hasta llegar al cuerpo, que por eso dije que comienza de Dios y acaba en nosotros, que cierto, como verá quien lo hubiere probado, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad. Estaba yo ahora mirando, escribiendo esto, que en el verso que dije, dilatasti cor meum, dice que se ensanchó el corazón, y no me parece que es cosa, como digo, que su nacimiento es del corazón, sino de otra parte aún más interior, como una cosa profunda. Pienso que debe ser el centro del alma, como después he entendido y diré a la postre, que cierto veo secretos en nosotros mismos que me traen espantada muchas veces, y cuántos más debe haber. Oh Señor mío y Dios mío, qué grandes son vuestras grandezas, y andarnos acá como unos pastorcillos bobos que nos parece alcanzamos algo de vos, y debe ser tanto como no nada, pues en nosotros mismos están grandes secretos que no entendemos. Digo tanto como no nada para lo muy mucho que hay en vos, que no porque no son muy grandes las grandezas que vemos, aun de lo que podemos alcanzar de vuestras obras. Tornando a el verso, en lo que me puede aprovechar a mi parecer para aquí, es en aquel ensanchamiento, que así parece que como comienza a producir aquella agua celestial de este manantial que digo, de lo profundo de nosotros, parece que se va dilatando y ensanchando todo nuestro interior y produciendo unos bienes que no se pueden decir, ni aun el alma sabe entender qué es lo que se le da allí. Entiende una fraganza, digamos ahora, como si en aquel hondón interior estuviese un brasero a donde se echasen olorosos perfumes. Ni se ve la lumbre ni dónde está, mas el calor y humo oloroso penetra toda el alma, y aun hartas veces, como he dicho, participa el cuerpo. Mirad, entendedme que ni se siente calor ni se huele olor, que más delicada cosa es que estas cosas, sino para dároslo a entender. Y entiendan las personas que no han pasado por esto que es verdad que pasa así, y que se entiende y lo entiende el alma más claro que yo lo digo ahora, que no es esto cosa que se puede antojar, porque por diligencias que hagamos no lo podemos adquirir, y en ello mismo se ve no ser de nuestro metal, sino de aquel purísimo oro de la sabiduría divina. Aquí no están las potencias unidas, a mi parecer, sino embebidas y mirando como espantadas qué es aquello. Podrá ser que en estas cosas interiores me contradiga algo de lo que tengo dicho en otras partes. No es maravilla, porque en casi 15 años que ha que lo escribí, quizá me ha dado el Señor más claridad en estas cosas, de las que entonces entendía. Y ahora, y entonces puedo errar en todo, mas no mentir, que por la misericordia de Dios antes pasaría 1000 muertes, digo lo que entiendo. La voluntad bien me parece que debe estar unida en alguna manera con la de Dios, mas en los efectos y obras de después se conocen estas verdades de oración, que no hay mejor crisol para probarse. Harto gran merced es de nuestro Señor si la conoce quien la recibe, y muy grande si no torna atrás. Luego queréis, mis hijas, que como he dicho, no acaba de entender el alma las que allí la hace el Señor, y con el amor que la va acercando más así, que cierto está desear saber cómo alcanzaremos esta merced. Yo os diré lo que en esto he entendido. Dejemos cuando el Señor es servido de hacerla, porque su majestad quiere y no por más. Él sabe el por qué. No nos hemos de meter en eso. Después de hacer lo que los de las moradas pasadas, humildad, por esta se deja vencer el Señor a cuanto de él queremos, y lo primero en que veréis si la tenéis es en no pensar que merecéis estas mercedes y gustos del Señor, ni los habéis de tener en vuestra vida. Diréisme que de esta manera, que cómo se han de alcanzar no los procurando. A esto respondo que no hay otra mejor de la que os he dicho, y no los procurar por estas razones. La primera, porque lo primero que para esto es menester es amar a Dios sin intereses. La segunda, porque es un poco de poca humildad pensar que por nuestros servicios miserables se ha de alcanzar cosa tan grande. La tercera, porque el verdadero aparejo para esto es deseo de padecer y de imitar al Señor, y no gustos, los que en fin le hemos ofendido. La cuarta, porque no está obligado su majestad a dárnoslos, como a darnos la gloria si guardamos sus mandamientos, que sin esto nos podremos salvar. Y sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, y quién le ama de verdad. Y así es cosa cierta, yo lo sé, y conozco personas que van por el camino del amor como han de ir por solo servir a su Cristo crucificado, que no solo no le piden gustos ni los desean, mas le suplican que no se los dé en esta vida. Esto es verdad. La quinta,
es porque trabajaremos en el balde que, como no se ha de traer esta agua por arcaduces, como la pasada, si el manantial no la quiere producir, poco aprovecha que nos cansemos. Quiero decir que aunque más meditación tengamos, aunque más nos estrujemos y tengamos lágrimas, no viene este agua por aquí. Solo se da a quien Dios quiere, y cuando más descuidada está muchas veces el alma. Suyas somos, hermanas, haga lo que quisiere de nosotras, llévenos por donde fuere servido. Bien creo que quien de verdad se humillare y desasiere, digo de verdad, porque no ha de ser por nuestros pensamientos que muchas veces nos engañan, sino que estemos desasidas del todo, que no dejará el Señor de hacernos esta merced y otras muchas que no sabremos desear. Sea por siempre alabado y bendito. Amén. Hemos acabado de leer el primer capítulo y el segundo capítulo de las cuartas moradas de la obra Las moradas de Santa Teresa de Jesús. Puedes encontrar el tercer y último capítulo de estas moradas en el siguiente vídeo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Dejaremos todos los enlaces en la caja de descripción.